Los distintos especialistas hasta el año 2020 examinaron y entendieron a los monumentos públicos como portadores de símbolos o piezas de arte que merecían ser examinadas como tal, como obras artísticas. Lo que se propone este proyecto editorial Monumentos en el Bicentenario es, además de analizarlos críticamente como símbolos e imágenes vivas dentro del espacio público limeño, también es contemplarlas como obras de arte que han sido realizadas por distintos escultores, tanto extranjeros y nacionales. Así que de manera cronológica se han organizado estas esculturas de tal forma que parezca un museo abierto, un museo público, y por el cual el lector va a poder recorrer de manera cronológica desde el tomo 1 hasta el tomo 5. Si bien estas investigaciones iniciaron como informes técnicos dirigidos al Ministerio de Cultura para poder restaurar los monumentos, estos insumos académicos o insumos de información importantes necesitaban ser vistos a la luz pública. Las fotografías que están incluidas en los 5 volúmenes de Monumentos en el Bicentenario también son un testimonio a futuro de cómo cada una de estas piezas ha sido recuperadas basadas en una rigurosa colaboración interdisciplinaria. La publicación de estos 5 volúmenes ahora queda a disposición de la ciudadanía, queda a su libre consulta. En realidad, estos volúmenes no pretenden ser el punto final y cerrar una discusión que siempre va a quedar abierta. Los monumentos públicos siempre son símbolos vivos, imágenes vivas que reescriben su historia día a día. A continuación, damos inicio al conversatorio que acompaña la presentación de la colección Monumentos en el Bicentenario, un espacio de diálogo para reflexionar sobre la escultura pública, la ciudad y la memoria desde distintas miradas. Este conversatorio estará moderado por Enrique Planas, escritor y periodista cultural, cuya trayectoria en la narrativa y el periodismo cultural ha sido reconocido tanto en el Perú como a nivel internacional. Su mirada crítica, sensible sobre la cultura y la ciudad
será clave para conducir este conversatorio y damos un caluroso saludo a Enrique. Nos acompañan como panelistas también, a quien queremos invitar a subir. En primer lugar, Luis Martín Bogdanovich. Un fuerte aplauso para Luis Martín. Arquitecto, historiador del arte, gerente de Prolima desde el 2016. Desde allí ha liderado la formulación e implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, con visión al 2035, así como la Ley 31980, ley que crea el régimen especial del Centro Histórico de Lima. Ambos marcos fundamentales para la recuperación del patrimonio cultural de la ciudad. Su experiencia en gestión y patrimonio permite entender esta colección como parte de una política sostenida de recuperación de una ciudad histórica. Ha presidido también Emilima y FOMUR y forma parte de diversas instituciones académicas y culturales nacionales e internacionales. Por favor, Luis Martín, te pedimos que subas. Nos acompaña también Virgilio Freddy Cabanillas, historiador del arte, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinador de la Maestría de Gestión del Patrimonio Cultural de dicha casa de estudios. Su trabajo académico aporta una mirada crítica y formativa sobre el arte peruano y latinoamericano y su relación con la gestión del patrimonio. Lo invitamos a subir, por favor. Finalmente, nos acompaña Omar Gonzalo Esquivel, historiador del arte, investigador y editor, magíster en arte peruano y latinoamericano por la Universidad Mayor Nacional de San Marcos. Desde el año 2020 colabora con Prolima en investigaciones historiográficas que sustentan la colección Monumentos en el Bicentenario, con especial énfasis en la expresión artística del Virreinato y la República. Lo invitamos, por favor, a que nos acompañe. Los invitamos entonces a Enrique Planas, Luis Martín Bogdanovich, Virgilio Freddy Cabanillas y Omar Gonzalo Esquivel a dar inicio a este conversatorio. Bueno, yo quería comenzar también pidiendo un aplauso a José Alberto Christensen, director de la Pinacoteca Municipal, por su trabajo tan espléndido al cargo de esta institución. Bueno, la verdad, yo agradezco muchísimo a la Municipalidad y a Prolima por haberme invitado a participar de esta presentación de libros en plural. Yo sé que lo que estoy haciendo aquí es un poco representar el trabajo del Diario El Comercio y el suplemento dominical, que han estado siempre en apoyo permanente, continuo y desde ya seguir ratificando nuestro compromiso en apoyar todo este tipo de trabajo que tiene que ver no solamente con la reconstrucción, sino con la revalidación de los lazos de amor por la ciudad que tiene Prolima y que en este caso se manifiesta con la restauración de su patrimonio artístico e histórico. Todavía estoy un poco acojonado, conmovido por el video donde se ve no solo a Omar solito sentado al lado del monumento en medio del tráfago urbano, sino especialmente el trabajo de todos aquellos restauradores, artistas que están centímetro cuadrado a centímetro cuadrado haciendo un trabajo tan detalloso, tan cuidadoso en el trabajo de recuperar estas esculturas de
décadas de lo que podríamos llamar ignominia, capas de pintura muy mal dispuesta, pésimas políticas de conservación de monumentos, etcétera, 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 cosas que ustedes, creo que yo soy el que menos sé. Ustedes saben todos los despropósitos que hemos arrastrado a lo largo de tantas malas gestiones que ver con nuestro patrimonio. Yo quería comenzar esta conversación, que además celebro que la Municipalidad y ProLima haya organizado un formato de presentación estilo diálogo, porque estamos un poco hartos de las mesas en las cuales todos disparamos largos discursos y monográficos, ¿no? Entonces, esto es una escala mucho más humana. Un poco por el comienzo, Luis Martín, ¿no? Esto es un trabajo de 7 años, pero también hay un trabajo previo que habla de toda una continuidad tuya en el duro trabajo municipal. ¿Cómo es estamos un poco acostumbrados a ya pensar de que la conmemoración del Bicentenario entre nosotros fue terrible, ¿no? Con crisis política, una pandemia, frustrados cualquier intento de exposición, pero fue en la investigación histórica, tanto desde la municipalidad como de las universidades y las instituciones privadas y think tanks, donde creo que fue el espacio donde con más buenos resultados se pensó el proceso de la independencia. Yo creo que libros como estos se insertan en toda esa brillante producción bibliográfica. Yo quería preguntarte un poco cómo nació esta intención, ya no solo de recuperar los trabajos de restauración, sino que la historia se convierta en las diferentes historias de cada una de estas piezas recuperadas en estos 5 tomos. Te agradezco la pregunta, Quique. Cuando empezamos a restaurar la primera escultura pública, que fue la escultura de la Libertad en la Plaza Francia, iniciamos también un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que, como bien señaló Omar, se ha convertido en esta publicación tan ambiciosa. Diría yo que si vemos la historiografía del arte peruano, pocas colecciones como esta, que son el resultado no solo de una investigación muy profunda a cargo de distintos especialistas, a quienes les reconozco a cada uno de ellos su aporte en esta publicación, sino que también es el resultado de cientos de manos que han trabajado con mucho amor, debo decir, durante todos estos años, desde el 2019, para rescatar del olvido estas maravillosas obras de arte que nos acompañan en nuestro día a día en el Centro Histórico de Lima. Y como todo, va evolucionando en el camino. Voy a comentar una cosa personal porque yo creo que es justo comentarlo. Yo fui a una presentación que hizo Omar Esquivel en el Museo de Pueblo Libre sobre la fuente de Moquegua. Y me pareció que era una investigación fantástica, una publicación de mucha calidad. Y yo dije, ¿y por qué en Lima no podemos hacer lo mismo? Si Moquegua lo puede hacer, Lima también. Entonces, lo llamé al día siguiente y le dije, quiero que vengas a trabajar a ProLima porque quiero hacer lo mismo, pero con todas las esculturas del Centro Histórico. Y así empezó el proyecto.
Y bueno, yo creo que así empezamos. Me encanta que la conversación sea con las proyecciones de las diferentes páginas de estos tomos. Yo quería hacer un comentario antes de preguntarle al profesor Freddy Cabanillas. No solamente estamos hablando de proyectos de restauración, no solamente estamos hablando de la investigación de cada una de las obras, no solo tampoco de las historias detrás de cada una de estas piezas, sino lo divertido que es leer la vida de cada una de estas esculturas, porque son como personajes. No son personajes de una novela, pero sí son personajes de una historia urbana, ¿no? Y en algunos casos los primeros 4 tomos son personajes que siempre nos han mirado en una ubicación bien definida. Pero en el último tomo, yo creo que es el más divertido, y afirmo la palabra divertido, porque estamos hablando de esculturas de diáspora, de esculturas que estuvieron diseñadas para un lugar específico, pero después, por diferentes destinos y erráticas decisiones, tomaron lugares para los cuales no habían sido diseñados, en posiciones que no habían sido diseñadas, y la verdad les digo que busquen ese tomo porque es muy, muy divertido. Freddy, como quería un poco aprovechar tu experiencia como académico e historiador para hablar un poco del aporte de la colección. No quería pedirte una reflexión general, ¿no? Sino ejemplos de en los diferentes tomos del libro cómo hay visiones renovadas, datos que no conocíamos, información desconocida que tú hayas podido encontrar y que creas que renuevan o abren espacios para el estudio artístico en el Perú. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los asistentes. Es un placer para mí poder hablar de uno de los temas que me apasiona, que es el arte y sobre todo el patrimonio escultórico monumental público de la ciudad de Lima. Bien, acerca de la pregunta. Como ustedes saben, el tratamiento de un conjunto escultórico tan notable como el que tiene la ciudad de Lima, con artistas peruanos e internacionales, tiene que ser científico, profesional y de largo aliento. Desgraciadamente, durante mucho tiempo en nuestro país, estas esculturas estuvieron realmente abandonadas, obras de arte de gran calidad que al estar en la calle es como si hubieran estado tiradas y nadie las viera, a pesar de que muchas de ellas tienen dimensiones colosales. Esto era bastante doloroso. Se necesitaba 2 cosas. 3 cosas. En primer lugar, que alguien tome la decisión y la gestión de resolver el problema. Y creo que ese momento llegó y ustedes ya saben desde cuándo. Es lo que estamos celebrando hoy. Pero eso, además, requería de un tratamiento científico tanto en el nivel de la investigación histórica como en el tratamiento de conservación y restauración de los monumentos. No se podía dejar este trabajo a aficionados sin el conocimiento necesario porque los resultados son desastrosos y ha ocurrido en muchos países y también aquí. Entonces, para mí es emocionante ver, digamos, la conclusión de un proceso, aunque todavía siguen trabajando, pero digamos que la parte más compleja ya ha sido terminada, de un proceso que se ha convertido en esta publicación. Vamos a la publicación. Entonces, hay 2 cosas que han ido ocurriendo al mismo tiempo. La investigación histórica alimentaba a los conservadores para la intervención, pero al mismo tiempo los tratamientos de conservación aportaban datos para entender mejor las obras para los historiadores. Entonces, está bien que salgan los libros después ya de un tiempo de reflexión, de acumulación de información y que ha permitido la obra que tenemos.
Me interesa la organización. Están las esculturas del siglo XIX, las esculturas del siglo XX, las esculturas específicas de una zona, que es Santa Beatriz, y las esculturas que han estado en movimiento en la ciudad, incluso fuera de la ciudad, también las que se han perdido. Es importante también que quede registro de las que hemos perdido, porque si hay matrices originales, se puede hacer la réplica. Recuerden que en pintura, a diferencia de la escultura, en escultura, a diferencia de la pintura, si tenemos un original al que le podemos sacar una réplica exacta con las técnicas que hay, la experiencia estética es la misma. ¿Por qué? Porque visualmente, ¿no?, todos los puntos de vista están ahí, igual que en el original. Claro, en pintura es distinto porque hay que volver a pintar, ¿no? Nunca va a salir igual. Y siempre sabemos que es una réplica. En cambio, la réplica escultórica te permite tener la misma experiencia estética. Claro, si lo tocas ya cambia la cosa, ¿no? Porque de repente ya es en fibra de vidrio, ya no es en mármol, qué sé yo, pero esa es otra situación. Entonces, qué interesante que podamos recuperar piezas que se han perdido, pero que sabemos exactamente cómo eran. Nada de fantasear. Si hay originales a las que podemos sacar un molde, fantástico, y recuperamos esas piezas. Bien, el libro entonces se organiza de la siguiente manera, ¿no? Cada capítulo, digamos, tiene el contexto histórico existencial para entender las esculturas. Sin ese enfoque histórico de la época, de las ideas estéticas del momento, no se va a entender nada. Entonces, eso está. Luego, la investigación histórica de cada pieza, toda su trayectoria. Hay una memoria analítica donde nos explican con medidas y todos los detalles precisos la orientación, la composición, las partes que tiene, la descripción detallada. A esto se agrega también que se han incluido biografías de los escultores y también un repertorio documental, donde uno encuentra delicias como, por ejemplo, este inventario, ¿no?, del Palacio y del Parque de la Exposición de 1876. Se han incluido también entonces documentos. Me parece que ese es el aporte. El gran aporte de esta colección es que tenemos publicado un corpus de la historia de la arquitectura de Lima casi completo. Siempre va a faltar algunos elementos, pero creo que lo principal está resuelto y esta es una obra monumental, precisamente como las esculturas. Quisiera, perdón, porque de repente nos vamos a olvidar, no va a haber momento, mencionar al equipo. Porque eso es algo que no podemos olvidar, agradecer a quienes se intervinieron, ¿ya? Entonces, no los tengo todo de memoria, ¿no? Por supuesto, Luis Martín dirigiendo ese equipo, Omar Esquivel dirigiendo el proyecto y los investigadores para los que yo quiero un gran reconocimiento, ¿no? Bexalí Curi, Max Espinal, Rodolfo Monteverde, Juan Pacheco, Daniel Bifian, Herbert Bernilla, Natalia Deza, Eduardo Gutiérrez, Gerardo Guamaní y nuestra recordada Tania Pérez. Entonces, para ellos yo quiero un voto de aplauso y también, por supuesto, claro, yo he mencionado los investigadores, o sea, los que son de mi área, ¿no? Historia del arte, ¿no? Pero también mi reconocimiento a los conservadores, a los fotógrafos, a los arquitectos, a todo el equipo que ha trabajado en este grandioso proyecto. Freddy se había referido a esta ambigua relación que tenemos con el patrimonio artístico urbano, ¿no?, que es el mirar sin ver, ¿no? Pasamos tanto tiempo distraídos por la calle que nunca le ponemos la atención debida a este patrimonio. Una de las cosas que podemos ver en las proyecciones es que el libro nos da algo que es valiosísimo, no el mero registro del monumento, sino el detalle, ¿no? Y el detalle no son solo rostros, son manos, son
detalles muy precisos de cada pieza donde el artista de repente quería profundizar en el valor simbólico, ¿no? Y yo quería preguntar a Omar Esquivel, ¿no? Un poco ya desde la edición del libro, ¿no? Porque es bonito no solamente el valor fotográfico que tiene este material para complementar la investigación histórica, sino que ya es simbólico de por sí descubrir el detalle de estas obras en la medida de que tras tantos años cubiertas y cubiertas de pátinas y pátinas de pintura mal colocada, se había perdido justamente el detalle de la imagen, ¿no? El detalle de las piezas. Cuéntame un poco cómo ha sido este trabajo editorial. Buenas. A ver, es una ardua labor que ha quedado registrada en estos libros. Para empezar, para entender un poco en el contexto que se desarrolló esta investigación, primero el propósito era investigar documentalmente cada una de las esculturas. Eso implicó una revisión de distintas fuentes secundarias, pero sobre todo primarias, ir a los archivos, ir directamente a las hemerotecas que tienen mucha información. Cuando empezamos el trabajo, primero trabajamos el equipo de historiadores, entre ellos Natalia Deza, que ha sido mencionada, Juan José Pacheco, Gerardo Guamaní y Eduardo Gutiérrez, historiadores de formación. Cuando empezamos este trabajo ya había un avance, pero este avance eran informes técnicos, creo que eso se mencionó en el video. Pero no es lo único, sino que había que tener una visión un poco más amplia de que estas obras son piezas artísticas. Entonces fue necesario conformar a un equipo de historiadores del arte que complementen el trabajo de los historiadores. Entonces el tratamiento y la perspectiva de un historiador del arte es distinta porque incorpora como interés de su propia, digamos, disciplina, de su propia curiosidad, saber el proceso histórico-estético, ¿no? Por ejemplo, si hay un monumento que tiene determinadas dimensiones o determinados detalles, estos formaron parte de la idea primigenia del escultor, atravesó por alguna serie de modificación, fue una modificación hecha de repente por quien encargó la pieza, fue una intervención que hizo el mismo artista, una modificación de último momento. ¿Con qué intención? Porque entendamos que son obras que emiten un mensaje y que generalmente este mensaje viene de parte del gobierno. Entonces, como una suerte de instrucción pública, cada uno de estos monumentos atraviesa o ha atravesado un periplo crítico. Entonces, hurgar en estos rincones ha hecho posible que, por ejemplo, entendamos por qué algunas esculturas se eligieron en determinado espacio. Y ese espacio tiene una simbología y también tiene hasta el día de hoy, conserva muchos de ellos alguna carga simbólica. Entonces, la idea era situar estos monumentos dentro del entramado de símbolos que ya poseía la ciudad y que también cambia con el tiempo, ¿no? Entonces, entender a las obras de arte era necesario. Para entender como obras de arte estos monumentos habría que contextualizar no solo a nivel histórico-político en la época, sino también entender la historia de la ciudad, la historia de esos espacios públicos. Entonces, justamente con los historiadores del arte que conformamos este equipo, tuvimos la premisa necesaria de enterarnos, averiguar a profundidad quiénes fueron los responsables del encargo de las esculturas, quiénes fueron aquellos que remodelaron determinados espacios. Y una constante que se puede ver en los libros, por ejemplo, es que los monumentos son instalados dentro de una reforma del espacio público, ¿no? Así, por ejemplo, el monumento a Grau se colocó allí porque hay una serie de reformas en ese entorno, hay una predominancia también de las fuerzas de la Marina. Por ejemplo, las esculturas como las llamas y la yunta que están en el Paseo de la República. ¿Por qué escoger estas esculturas siendo incluso un regalo de la colonia china? ¿Por qué escoger esos símbolos, ¿no? Que son netamente peruanos?
todas esas implicaciones han, digamos, disparado nuestra curiosidad, ¿no? Y es desde ese punto de vista de entender al monumento inserto en el espacio público que se ha escrito cada uno de estos artículos, ¿no? Quiero mencionar, de todas maneras, lo ha señalado el profesor Freddy Cabanillas, que este equipo, que ha sido interdisciplinario entre historiadores del arte, estuvo conformado, sí, por distintos nombres, pero quiero resaltar brevemente, y con el permiso de ustedes, a Tania Pérez Díaz, que el día 12 fatídicamente falleció, y lo importante que ha sido su labor en este proyecto y también en relación a la carrera de Historia del Arte y que a través de lo que ha escrito espero que haya un legado y que la conozca un poco a través de su curiosidad intelectual. Entonces pido un pequeño aplauso para ella. Bien, va dedicada esta presentación a Tania y bueno, esto es un poco de cómo se inició, lo que he hablado es un poco cómo se inició la investigación y el interés por dónde va, el enfoque por dónde va. Tengo que ser muy sincero, no hemos descubierto la pólvora con estos libros. O sea, hay ya antecedentes muy relevantes, intelectuales, que ya han escrito sobre monumentos, han sido referencia e insumo para estos libros. Pensemos, por ejemplo, en José Gamarra Puertas, por ejemplo, un libro que tiene un libro sobre los monumentos, un poco desplazado por los historiadores porque no cita fuentes, pero curiosamente al indagar, estudiar estos monumentos, nos dimos con la sorpresa que efectivamente muchas de las aseveraciones en su libro eran reales, eran ciertas, ¿no? Algunas no. ¿No? Por ejemplo, cito el caso muy brevemente del monumento a Francisco Pizarro, que muy equivocadamente Gamarra Puerta señaló que era una representación de Hernán Cortés y que hasta el día de hoy incluso se sigue repitiendo de manera oral, ¿no? Entonces, en esos equívocos también está el aporte de esta serie de investigaciones, porque ya se ilumina este desconocimiento, esta imprecisión. Además de Gamarra Puertas, hay una serie de autores, Natalia Magluf, por ejemplo, Margarita Cubillas, en el año 70, por ejemplo, 74, hizo una serie de compilaciones sobre monumentos. Pensemos en Alfonso Castrillón también, hay un artículo muy importante de él en La escultura peruana, un libro también editado por el Banco de Crédito. La doctora Nanda Leonardini, que hace poco, en el 2021, publicó un gran diccionario de escultores y también la historia republicana del Perú, del siglo XX y XIX en parte también. No puedo dejar de mencionar también que entre las fuentes que hemos consultado están aquellas que han sido aporte de los, yo les llamo patrimonialistas, gente que por amor a la ciudad tiene en sus colecciones una serie de fotografías muy relevantes que nos refleja cómo era el pasado de la ciudad. Y justamente en esas fotografías se puede ver, en muchas de ellas, cuál era el estado de los monumentos. Incluso en el proceso de construcción hay algunas fotos que muestran el andamio, los andamios alrededor de los monumentos. Y eso es muy, muy valioso en el sentido histórico y también narrativo, ¿no? Bien, eso aparte, están por ejemplo, las tesis de distintos investigadores de la Universidad Católica, de una universidad en Sao Paulo, por ejemplo. Rafael Scarelli escribió una tesis sobre el monumento a Bolognesi y al 2 de mayo que hablaba un poco acerca de son altares de la patria, ¿no? Y le dio una importancia a los documentos. En fin, son esta serie de inquietudes que han sido recogidas en el libro, pero se les ha dado un hilo narrativo y también un aporte documental. Es decir, hemos buscado en archivos, específicamente en el Archivo Histórico Municipal, en donde se han podido encontrar muchos datos, y justo esto fue anécdota previo a la pandemia. Previo a la pandemia, les cuento un poco, previo a la pandemia tuvimos la iniciativa, por ejemplo, de digitalizar los libros de sesiones de consejo del siglo XX. Los libros de sesión de consejo básicamente es donde se registra todo tipo de actividad y acuerdo municipal sobre la ciudad.
y allí también están las decisiones que se toman respecto a los monumentos. Y cuando fue digitalizado, a las 2 semanas se declaró el estado de emergencia. Entonces coincidió con que ya habíamos digitalizado y podíamos trabajar también de manera remota, a pesar de que ya estábamos confinados. Bueno, pero ese es un tema, creo que corresponde a otra parte de esta conversación. Lo que quiero destacar en general es que fuimos un equipo, somos hasta el día de hoy un equipo que estuvo preocupado por entender a las piezas de arte como símbolos y también como obras de arte. En los años en que conmemorábamos el Bicentenario, en el Dominical nos encontrábamos con un problema, ¿no? Queríamos, por ejemplo, darle una portada a la batalla de Junín o de Ayacucho y no habían imágenes, no habían pinturas de Junín ni de Ayacucho, no habían imágenes de batallas, ¿no? Y nos preguntábamos justamente, ¿por qué no hay cuadros dedicados a las batallas? Y luego, lo que teníamos, la teníamos que conseguir por agencias de fotografía internacionales. Eran ilustraciones publicadas en una revista inglesa o estadounidense que hablaban del proceso de las guerras con España. Entonces, hasta que un historiador de arte me dijo, no, es que, por ejemplo, en la época de Leguía no se mandó a hacer ningún cuadro referente a batallas porque no queríamos pelearnos con los españoles, para que no perder las inversiones que se hacían en el Perú, etc. Entonces, para evitarnos líos diplomáticos, no había cuadros de batallas. Este prólogo viene porque el arte ni ningún símbolo es neutral a la política, ¿no? Y yo te quería preguntar un poco por, Luis Martín, cómo la política se expresa, ¿no? El discurso político, la sensibilidad de la época, se expresa en buena parte del conjunto escultórico de los monumentos en el Bicentenario, en el cual Leguía es un gran personaje, ¿no?, para hablar. Sí, bueno, como bien lo ha señalado Virgilio, cada uno de los tomos aborda épocas distintas y las motivaciones por las cuales se realizan cada uno de estos monumentos y se ubican en espacios públicos muy bien definidos, responde también a una motivación política y social. Esa es la razón por la cual las decisiones están en los acuerdos de consejo, que han sido material fundamental para poder poner los puntos sobre las íes en la investigación. Y de alguna manera la razón por la cual nosotros hemos emprendido la labor de restauración también responde a eso. Porque todo lo que estas publicaciones finalmente responden a una visión, que es una visión que se plasmó en un instrumento de planificación que es el Plan Maestro y el Reglamento del Centro Histórico de Lima, que empezamos a diseñar en enero del año 17 y aprobamos en diciembre del año 19, que calza perfectamente con el momento en el que se inician las dos primeras esculturas, que son la escultura de la Plaza Francia, La Libertad, que es un regalo de la colonia francesa afincada en el Perú para el centenario de la independencia, tiempos de Leguía, y la escultura de las Tres Gracias, que está en la Plaza San Martín, pero que originalmente estuvo antes en la Plaza de la Merced, en el Teatro Principal y, conforme lo identificó Omar, en el Parque de la Exposición, ¿no? Esa investigación está en el tomo 5, en Esculturas en Diáspora. Y hago un pequeño paréntesis porque me parece importante señalarlo, ya que no lo señalé anteriormente. La razón por la cual nace este quinto capítulo es porque, como Prolima, tenemos la misión no solamente de recuperar lo existente, sino también lo inexistente, es decir, de resucitar muertos. Me gusta llamarlo de esa manera.
esa es nuestra misión. Por eso están volviendo a la ciudad esculturas que ya no estaban o que están en otras ciudades. Y en ese quinto capítulo, de alguna manera, está el sustento que nos permitirá en un futuro devolver a la ciudad todo aquello que a lo largo de los últimos 150 años hemos dejado ir, todo lo que hemos perdido por distintas razones. Es parte del trabajo de recuperación y desde luego tiene también no un cimiento político, es más bien una visión técnica, pero sí una voluntad política, ¿no?, que se ha mantenido a lo largo de todos estos casi 10 años. Sí, es eso. Freddy, ¿qué podríamos...? Yo sé que cada monumento es una historia, ¿no? Cada uno ha vivido su propia tragedia, pero si pudiéramos dar una lectura general del deterioro que han sufrido las piezas con el paso del tiempo, ¿cuál podría ser el estado de los pacientes más urgentes que han pasado por las manos de Prolima? Muy bien. Permítame aquí ser un poco testimonial, pero a veces hay penas que se pasan mejor compartiéndolas, ¿no? Voy a remontarme a los años 90, ¿ya? Fíjense. 1990, 1991. Yo en ese tiempo trabajaba el tema de la pintura religiosa virreinal, la iconografía sobre todo de los temas de la muerte, el más allá, escatología, postrimerías, ¿no? Esos temas trabajaba. Como mi trabajo, digamos, académico de historiador. Pero, como afición, yo recorría la ciudad, me preocupaban mucho las iglesias, los balcones y las esculturas. Pero ahora hablaremos de las esculturas. Entonces, ya en los inicios de los 90, fíjense, recorriendo monumento por monumento, encontraba que era una tragedia absoluta. ¿Qué pasaba? Casi todos habían perdido elementos en cuanto a bronce, mutilaciones. Sobre todo, los saqueadores se habían especializado en todo lo que sea un elemento punzante, ¿no? Bayonetas, sables, espadas, todos esos elementos que sobresalen habían sido arrancados en todos los monumentos. Y eso era notorio que no era reciente. Eso debió ocurrir muchos años atrás, porque viendo fotografías me daba cuenta que hacía mucho tiempo que no estaban. Pero a nadie le importaba. Nadie se había dado cuenta al parecer. Luego, la aplicación de la pintura. Las autoridades, seguramente de buena fe, pero por ignorancia, cada cierto tiempo le pasaban su capita de pintura. Y acá ocurren cosas terribles, ¿no? Como cuando la autoridad no está preparada, no tiene por qué saber de arte, pero se consulta con un especialista. No pintas el mármol, ¿no? Aunque los griegos sí pintaban las esculturas, recuerdan, ahora lo sabemos, ¿no? Lo que nosotros vemos con mármol blanco, impecable, pero ellos lo pintaban. Pero es otra época, ¿no? Y ya en tiempos contemporáneos no le aplicamos pintura al mármol y mucho menos pintura blanca. Y se ha encontrado pintura blanca sobre piezas de mármol. Es una cosa increíble. ¿Qué tendrían en la cabeza? Pero así procedían. Y por supuesto, las piezas de bronce, capas y capas de pintura. Casi siempre pintura bastante oscura. Eso significaba no respetar la pátina que el tiempo le daba, tampoco respetar la pátina que había pensado el escultor. Recuerden que una obra de arte, primero es todo un diseño en la cabeza, ¿no es cierto? Y luego se va convirtiendo en dibujo. Y luego se va seguramente al barro del escultor y termina luego en el material final, sea una fundición, cuando es metal, o sea tallando, ¿no? El bronce, la roca, la madera, etc. Ese es un proceso individual, creativo, que tiene que ser respetado. Entonces yo no puedo pretender saber más que el artista original y si a mí me gusta que la estatua sea dorada, lo voy a adorar. Cuando ese no fue el plan original del escultor. Si el escultor lo hubiera diseñado así, lo respetamos, ¿no? Es más, puede ser que un conjunto de expertos, conservadores, historiadores del arte y artistas digan, esta pieza se vería mejor así. Igual, no hay que tocarlo.
porque hay que respetar al creador. No se puede alterar el diseño original. Lo que hay que hacer es recuperarlo, ¿no es cierto?, darle su mantenimiento y salvarlo si está en deterioro, pero no modificarlo. Esa es una cosa muy grave que se ha hecho en el Perú durante muchos años. Pintaban también la roca, imagínense. Muchos monumentos, acá está mi hijita, cuántas veces pasamos por los monumentos y le digo, ¿te acuerdas, hijita, acá? Esta roca, todo esto pintado de verde. Era aterrador lo que pasaba con los monumentos. ¿Cuál era el peligro, el riesgo? Todos. Recuerdo que los que estaban en la peor situación eran, por ejemplo, Castilla en Plaza Unión, Bolognesi, siendo tan importante, el 2 de mayo, para mencionar, digamos, 3 más conocidos. Daba mucha pena porque estando en lugares con tanta gente recorriendo todo el día, nadie les prestaba atención. Por eso decía al principio, estaban como abandonados, ¿no? Entonces, así me pasé varios años y, vuelvo a la parte testimonial, estas cosas las compartía con fotografías en un montón de foros. Donde me invitaban, yo iba con las mismas fotografías, bueno, las iba ampliando, tenía críticas, me decían, siempre estás hablando lo mismo. No, le digo, es que no está resuelto, aunque me muera yo voy a seguir hablando de este tema. Y esa era mi terquedad, porque yo en esas cosas no me canso. Artículos, ¿no? Notas. Recuerden que en ese tiempo, pues a inicio de los 90, por ejemplo, casi no se usaban las redes. Escribía correos a las autoridades. He ido hasta el comando conjunto, imagínense. Porque como muchos monumentos son de héroes militares. ¿Qué cosa les puedo decir? Absoluta indiferencia. En muchos sitios puedo decir que conversaba y la gente me escuchaba como si estuviera hablando con un loquito. A nadie le importaba. Autoridades de todo tipo. No voy a entrar en detalle, por supuesto. A nadie le interesaba. Entonces, llegó un momento en que, de pronto, con la gestión que ustedes conocen, comienzan a intervenir las esculturas. Yo no podía creer. Yo hablaba de la estatua de la libertad que no alumbra en Lima, porque le habían robado la antorcha. Se ríen ustedes, pero yo no me reía en esos años. Yo iba a la Plaza Francia. La Plaza Francia es un sitio precisamente donde recorremos siempre, ¿no? Por el tema de los libros, las revistas, el coleccionismo, ¿no? Es un sitio, pues, que nosotros los académicos siempre andamos por ahí. Cada vez que pasaba por la Plaza Francia, veía la libertad, ¿no? Sin la antorcha. Era bastante doloroso ver, ¿no? Que además, fíjense cómo serían las mafias. Esa antorcha, pues, no está cerca de uno, ¿no? Se han trepado de alguna manera y se han tomado el tiempo para cortar eso. Igual en 12 de mayo, igual en Castilla. Son estatuas de gran tamaño. Pero nadie veía nada, a nadie le importaba. Entonces, esa situación que para mí era muy triste, sobre todo por la indiferencia de la gente, siempre la gente escuchaba, las autoridades no les importaba. Eso ha cambiado. Y hoy día yo me siento muy feliz y cada vez que paso por esos monumentos, agradezco a estos chicos, a estas chicas que han trabajado en la recuperación de este maravilloso patrimonio que tiene Lima. Pero la tarea no ha terminado, por si acaso. La tarea no ha terminado, porque hay que insistir, y ahora que hay redes, podemos trabajar todos, ¿no? Para insistir en la recuperación y protección de los monumentos que están fuera del alcance de ProLima, en otras partes de la ciudad. ¿Han visto Plaza Manco Cápac? Un monumento tan importante, el de Manco Cápac, precisamente todo su pedestal está trabajado como si fuera roca. No sé si es piedra o es cemento que imita piedra, no me acuerdo, pero la idea es que es roca, ¿no es cierto? Eso es lo que ha querido transmitir el escultor. Roca, pues, los incas lo han pintado de blanco. O sea, pintas lo que presuntamente son muros incas de blanco y todos los detalles en dorado. Una guachafería absoluta de mal gusto que no respeta el diseño original. Y eso lo hace la autoridad. ¿Cuándo lo paramos? Participen en los debates, en las discusiones, en la difusión por medio de es nuestro patrimonio. Ahora, eso también pasa en las provincias del Perú. El Perú tiene un patrimonio escultórico extraordinario, ¿eh? Lo de Lima, pero también en provincias. ¿Recuerdan el monumento a la batalla de Tacna? El monumento a la expedición libertadora en Pisco. Los monumentos a las batallas de Junín y Ayacucho. Más recientes, el Pachacute, el Cóndor en el Cusco. Y así
En el norte también, pero no hay tiempo para hablar de todos. Hasta en Iquitos, ese hermoso monumento que recuerda a los loretanos que combatieron en la guerra del Pacífico. Todo ese patrimonio debe ser tratado con este modelo. Y ahí ya la pelota pasa a cancha del Ministerio de Cultura, ¿no? Acá tiene un referente. Ya no puedo decir, no sé cómo hacerlo. Disculpen que sea así tan directo, ¿no? Hay un material ya como modelo, pero hay que recuperar, ser ambicioso siempre, todo el patrimonio escultórico del país. ¿Se puede hacer? Mira lo que ha hecho Lima. Entonces, esa es la tarea que queda pendiente y espero que todos colaboren, ¿no?, con eso. Entonces, ahora cuando vayan a ver esos monumentos, los van a ver impecables. Hay todavía cosas pendientes, el entorno, ¿no? Tenemos un entorno muy complejo en estas plazas que ya implica problemas de otro tipo, ¿no?, que se tendrán que afrontar en el futuro. Pero al menos ya lo esencial, que es el monumento escultórico al centro, está recuperado. Vayan y aprecien, miren los detalles. Tanta pintura encima, no se podía ver ciertos detalles tan finos y delicados. Ahora sí, emociónense al contemplar las alegorías, los símbolos, los detalles, los personajes, los rostros, las manos. Es conmovedor cómo a través de estas esculturas la ciudad narra la historia del Perú, la historia de su grandeza, de sus tragedias, de todas las cosas buenas y malas que hemos pasado, pero que nos han convertido en una ciudad y también en una nación. Y eso está ahí al aire libre. Llevemos a los niños, a las niñas, para que vean los monumentos. Primero lean el libro, claro, ¿no?, para que les expliquen. Para que les expliquen, por ejemplo, por qué en el 2 de mayo hay una mujer alada arriba, que está a punto de elevarse. No es un ángel, es la victoria. Es la victoria porque ese día, el 2 de mayo de 1866, la escuadra española tenía un objetivo, y está documentado: destruir el puerto del Callao. Hicieron algunos daños, pero no destruyeron el puerto. Más bien, muchos de los barcos fueron averiados. Murió José Gálvez, y ahí está José Gálvez, agonizando, ¿no?, en el monumento, y la victoria elevándose sobre su cielo limeño. Esas cosas comienzan a tener trascendencia e importancia cuando le enseñas a la gente a mirar los monumentos. Pero hay que hacerlo. También los monumentos trágicos, que nos recuerdan a la gente que se sacrificó por el país. El de Bolognesi es conmovedor, ¿no? ¿Han observado los detalles? Me concentro en un detalle lateral, al lado derecho. Esos combatientes que avanzan, hay un abanderado y unos infantes que avanzan sabiendo que se les viene encima la marea enemiga, ¿no? Ese momento ha sido captado, es como una fotografía, una instantánea, ¿no?, del momento previo a esa gente que va a morir defendiendo su país. Esas cosas nos permiten valorar los buenos ejemplos también. Claro, hay otros casos que son polémicos, digamos Pizarro, ¿no? Claro, para mucha gente Pizarro es totalmente negativo. Sin embargo, estamos hablando de una obra de arte. Es Pizarro, no es Cortés, ¿eh? Está bastante claro. Es una obra de arte y debemos recuperarla, debemos mantenerla, protegerla como obra de arte. Ahora, de repente ya el mensaje que hay ahí no es el mismo de los años 30, ¿no? Los años 30, ¿no? De repente hoy ya no admiramos tanto a Pizarro, pero al pie de ese monumento podemos debatir, discutir sobre cuál fue el sentido de la conquista, de lo que pasó después, qué es el Perú de hoy y qué papel jugó Pizarro en eso. No necesariamente para que le echemos flores, pero sí para reflexionar. Si quieres, para criticarlo. Pero la obra de arte siempre nos está hablando, nos está transmitiendo mensajes y muchas veces son polémicos. No la vamos a destruir. Eso es un absurdo. Ahí está la escultura y que nos sirva para la polémica está muy bien. Además hay un detalle. Fíjense cómo esa escultura misma encierra tanta complejidad, porque después se agregaron en los laterales unas placas que, por cierto, han recuperado, bueno, han resucitado, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de que se habían perdido? ¿Y qué se ve ahí? Alegorías sobre el mestizaje y sobre la independencia.
En el mismo monumento se está hablando de un proceso, ¿no? La conquista brutal quizás, ¿no? Con el caballero ahí, ¿no? Pero también lo que viene después, ese mestizaje, Garcilaso es símbolo, y finalmente se rompen las cadenas con la independencia. No nos quedamos dominados. El monumento sirve para discutir sobre todo eso. No se pelea con una estatua. Tenemos que pelear con nosotros mismos para ver qué clase de ciudad y qué clase de país queremos hacer. Y las esculturas nos pueden servir, pero hay que leer el libro. O los libros, perdón. Freddy nos ha hablado de la estatua de la libertad sin flama, ¿no? Que al final es un gran símbolo de cómo le devolvemos contenido a la imagen, ¿no? Y espero que todo este trabajo de Prolima también sea un gran símbolo que nos ayude a recuperar el símbolo o el contenido a lo que hemos perdido, pues, ¿no? La reflexión sobre la democracia, el valor de la política, a darle nuevamente contenido, ¿no? a las instituciones políticas, ¿no? Cosa que esperemos que en estas nuevas elecciones, estas próximas elecciones, recuperemos, restauremos los valores. Omar ha hablado del equipo, ese equipo que hay detrás del libro, de los investigadores, de los restauradores, de los artistas. Cuéntame, si pudiéramos sintetizar, si pudiéramos responder en breve una pregunta tan oceánica, pero ¿cuál ha sido los 3 más importantes desafíos de estos equipos? Bueno, para empezar, el proyecto se contextualizó justo al inicio de la pandemia COVID-19. Ya de por sí, eso implicó a que tengamos una dosis de tiempo para poder ir a archivos si es que estuviera abierto, en algunos casos con cierta complicidad con los archiveros, cuando poco a poco se abría ya la circulación social, también nos ayudaban a la búsqueda de documentos. En primer lugar, eso, ¿no? Que nos acompañó 2 años y a pesar de eso pudimos rescatar muchos documentos. Cito el caso, por ejemplo, ya hablé sobre los libros de sesión de consejo, pero también habían algunos documentos, cajas de documentos relacionados con monumentos públicos y plazas y obras públicas que están en el archivo, en el Museo Metropolitano. Bueno, también ahí hurgamos en los distintos expedientes que versaban sobre, por ejemplo, cito un caso muy particular, ¿no? Para tener una idea de qué novedad archivística encontrábamos. Un expediente que en 1968 había lanzado la municipalidad para que se pueda, para que distintos pretendientes institucionales, distintas municipalidades del Perú y también de Lima, recibieran como donación el monumento a Ramón Castilla que está en la plazuela de la Merced. Uno puede ver allí que este monumento iba a ser desplazado porque ya estaba en gestiones y pronto a culminarse el monumento ecuestre de Ramón Castilla. Muy similar a lo que había pasado con San Martín. Primero hubo una escultura en mármol que estuvo en la plazuela de la Exposición, muy cerca del Parque de la Exposición, y que luego, cuando llegó la escultura ecuestre en 1921, fue desplazada. ¿No? De esa misma manera, este expediente nos narra quiénes eran los pretendientes. Por ejemplo, estaba la Municipalidad de Lince. La Municipalidad de Lince quería colocar el monumento de Castilla en un nuevo parque que iba a ser el más vistoso de ese distrito naciente. Bueno, tenía unos cuantos años, unos 30 o 20 años en esos momentos. Y nos referimos al Parque Castilla de Lince. Entonces se quería colocar ahí el monumento. Entonces, por ejemplo, es uno de los tantos expedientes que hemos encontrado. O, por ejemplo, el expediente en donde se habla
acerca de la inauguración del monumento a Alexander von Humboldt. Esto es anecdótico porque, por ejemplo, se hace un intercambio con la Municipalidad de Berlín y lo que se propone es que se va a hacer un monumento a Humboldt aquí en Lima y en Berlín se iba a inaugurar, cambiar el nombre de una calle por Calle Lima. Esto en el contexto del 4º centenario de fundación de Lima. Y bueno, la anécdota es que en ese expediente incluso se puede ver a funcionarios de la SS, del Nacionalsocialismo Alemán, saludando a la cámara y la Calle Lima al costado. En ese momento, la política entre el Perú y Alemania, la Alemania nazi, era bastante fraterna, ¿no? Entonces, eso se puede ver en esos documentos. Bueno, eso fue, dentro de la dificultad, esos momentos de descubrimiento, de regocijo, ¿no? Encontrar expedientes donde se ve que la plazuela del cementerio El Ángel, por ejemplo, iba a recibir la escultura de César Vallejo, que está aquí en la Plaza San Agustín, la primera escultura abstracta, e iba a formar un eje con el friso que hizo Cislo y también el escultor Roca Rey. En el cementerio, iban a formar un conjunto de arte abstracto que iba a ser completamente novedoso para esa época, ¿no? Cosas así, o por ejemplo, ¿no? Que el monumento a Ramón Castilla se iba a colocar en el óvalo que se iba a formar entre el edificio que hoy día es parte del Poder Judicial, que está en la esquina de Colmena con Abancay. Ustedes saben que eso lo hizo el arquitecto Seoane y al frente iba a estar un edificio gemelo y al medio iba a ir un óvalo, ¿no? En ese óvalo se iba a colocar el monumento ecuestre de Ramón Castilla, por ejemplo. O, por ejemplo, el monumento a Francisco Pizarro, también un expediente, se iba a colocar en la Plaza España en 1925. ¿Cuál es la Plaza España, no? Uno se pregunta. En ese momento, en el 25, se entendía que el paisaje más representativo de forma arquitectónica era la plazuela de San Francisco, y ahí se iba a colocar el monumento a Pizarro, o etcétera. Hay muchos ejemplos de esa manera que, y el último quiero citar, por ejemplo, conocen la Plaza Perú. Hoy día estuvo en el pasado el monumento a Francisco Pizarro. Bueno, en su opuesto, donde está la Casa del Oidor, ese solar iba a ser demolido para construirse ahí, para levantarse el monumento a Ramón Castilla. Felizmente no se dio, ¿no? Esto ocurrió en la década del 50, ¿no? Se demolió la esquina que ya conocemos, que hoy día se llama Plaza Perú, y no se destruyó el monumento, perdón, el edificio o la Casa del Oidor. Bueno, entonces ese es el primer desafío. El segundo desafío fue el siguiente: elegir con bastante pericia cuáles iban a ser las fotografías que iban a reflejar la belleza de los monumentos y también cuáles iban a ser netamente descriptivas. Aunque parezca simple, las imágenes que iban a ser descriptivas, sí, podían ser técnicas, pero también tenían que mostrar la magnitud de su originalidad. Y allí fue clave digamos, el papel que cumplió todo el equipo de restauración. El equipo de restauración desde el 19 ya estaba trabajando, por ejemplo, en distintos diagnósticos. Y esos diagnósticos, que incluso lo mencioné al inicio, eran informes técnicos que junto con el sustento histórico fueron enviados al Ministerio de Cultura. Bien, en esos expedientes, pues la intervención de los conservadores y restauradores a cargo de las obras fue crucial, sobre todo para saber dónde se iba a ejecutar las recuperaciones, la reintegración o restitución de las piezas faltantes, cuáles son los puntos críticos incluso de deyecciones de palomas. Aunque no lo crean, eso también corroe el material. Y bueno, creo que esto es un tema que más le concierne a los de conservación y restauración, pero para mí ha sido importante conocer el trabajo de ellos, porque también se ha mencionado antes, algunos detalles de las piezas de arte complementaban la comprensión histórica de los monumentos. Cito el caso, por ejemplo, de la
de las firmas de las fundiciones, que eso es algo que no se había estudiado hasta el día de hoy. O sea, el escultor o los escultores, autores de estos monumentos, son conocidos medianamente, entre extranjeros y nacionales. Pero también habían fundiciones que hicieron un buen porcentaje del trabajo. Por ejemplo, de Ferdinando Müller o Miller, que hizo la fundición del monumento a Bolívar, o la fundición Marnihac, francesa, que se encargó de la fundición de la victoria del monumento al combate al 2 de mayo. O, por ejemplo, en el libro cuarto sobre Santa Beatriz, hay una fundición de Vittorio Lera en Italia que sufrió los estragos de la guerra y no pudo terminar el monumento a Fermín Tanguis, y se demoró como 10 años hasta que después del bombardeo, dicho sea de paso, la fundición recibió un bombardeo y ya estaba de por medio, ya se había pagado en adelanto el costo de la producción. Así como se vio involucrado este acuerdo, también el retraso de la obra. Entonces, saber la historia de los monumentos a través de sus autores, no solo escultores, sino también fundiciones, fue descubierto a partir de estas firmas. Y no habría sido posible si es que no se hubiera liberado, decapado estas capas de pintura que, bueno, ya lo ha mencionado el profesor Freddy, formaba parte de una mala praxis que, bueno, hoy día ya poco a poco se ha descartado. Eso, el segundo desafío era trabajar de la mano con los conservadores y restauradores. Trabajamos, muy interesante es que el trabajo fue de camaradería, porque en distintas sesiones tuvimos que hacer fotografías. Voy a ser muy franco en esto. El área de comunicaciones de ProLima siempre ha tenido eventos que cubrir. Y bueno, les cuento que la cámara fotográfica siempre estaba ocupada, entonces yo tenía que coordinar para saber en qué momento me podía acompañar el fotógrafo o la fotógrafa. Era tan, digamos, complejo esa coordinación que en un momento dado ya solicité ser el autor de las fotografías, y de hecho ahí es donde entablamos una camaradería con los restauradores, porque yo tenía que ir a los puntos con la cámara, subir a los andamios y tomar fotografías de los mayores detalles o los detalles más relevantes a nivel artístico de los monumentos. Entonces también está detrás de la curaduría de imágenes y de fotografías que se han incluido en los libros, está esta sinergia con conservación y restauración. Y esto es muy importante porque hasta el día de hoy no se ha documentado, creo, una interdisciplinariedad rigurosa. Y esto ha sucedido en esta oportunidad gracias a la gestión de ProLima. Valgan verdades. Lo habló Luis Martín mientras abordaba la primera pregunta. El primer libro que se mostró, fue sobre la Fontana de Tacna, donde nos conocimos, la presentación de este libro, claro, ahí es donde se mostraba nuestro trabajo colaborativo entre dos restauradores y yo, que fue el investigador. Lo mismo se replicó, se amplificó a tal punto que el resultado son estos libros, ¿no? Ese es el segundo desafío. Tal vez el tercer desafío es tratar de que los textos no solo sean textos, sino debidamente sustentados con imágenes. Me explico. Los historiadores tienen un buen sustento de sus ideas a través de citas, a través de sus propias ideas, paráfrasis, pero hablar sobre obras de arte implica que yo tenga que mirar la obra de arte mientras la estoy analizando, incluso si hablo sobre bocetos, incluso si hablo sobre reformas de una plaza, cómo era esa plaza antes. Entonces, esto implicó que se reúna aproximadamente 3.100 imágenes para este libro. Es básicamente lo que tiene, 3.100 imágenes. El 50% es de fotografías antiguas, el otro 50% aproximadamente de fotografías actuales. Entonces, hacer esta curaduría, hacer que exactamente calce lo que uno está leyendo con la imagen que está al costado, ha sido bárbaro. ¿Ya? Aparentemente es un trabajo de diagramación, no lo es, porque ahí el editor, en este caso fue mi papel, es cuidar esa curaduría, ¿no? Eso es uno. Lo otro,
hablando sobre la edición de las fotografías, de las imágenes, ha sido necesaria una restauración digital de las fotografías que fueron publicadas en periódicos. Ustedes sabrán que los periódicos cuando se imprimían, pues se ven puntitos que, digamos, esta manera de impresión en offset no es una impresión fotográfica de alta fidelidad como las de ahora. Eran un poco, incluso se ven manchas, supongo yo, de las matrices originales y también de la imprenta de estos papeles. Entonces ha sido necesario una restauración digital en estas 1500 imágenes aproximadamente para poder tener un sustento y que no se, obviamente no se va a colocar una foto que no sea legible. Entonces, la preocupación, creo que la tercera preocupación es de lleno sobre el contenido, que todo sea legible, que sea legible el texto, que sea legible el sustento visual, que sea legible la belleza de los monumentos en todos sus detalles, ¿no? Entonces, creo que eso puedo enumerar esas tres desafíos que, bueno, han sido felizmente resueltos y eso es lo que nos trae a esta presentación. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas del público, quería como última pregunta, hemos hablado de estas esculturas como personajes y estos personajes como protagonistas de leyendas urbanas, ¿no? Y ahí tenemos esta leyenda urbana de la figura de San Martín, que ya da vergüenza repetirla tanto cuando vienen amigos turistas del extranjero. Pero lo que quería que fuera mi última pregunta es preguntarles por la leyenda urbana relacionada con esculturas que a ustedes más les divierta. ¿Cuál es la leyenda urbana que ustedes, muy diferente a la de San Martín, por favor, podrían compartir? Bueno, a ver, leyenda urbana, claro, por ejemplo, justificado por Mario Vargas Llosa en un momento dado, en uno de sus libros, ustedes deben saber cuál, alguien le pregunta al Inca dónde están los prostíbulos y el Inca señala hacia allá, hacia el Huatica, ¿no? Por ejemplo, obviamente eso no tiene nada que ver con el sentido original de la pieza. Lo que sí puedo decirles, por ejemplo, es que ese monumento fue pensado para que el Inca señale al sol, arriba. En la maqueta ganadora de David Lozano y Benjamín Mendizábal se ve esta disposición compositiva. El Inca apunta hacia el sol. Pero aparentemente en algún tipo de acuerdo con la colonia japonesa, que fue la que financió la obra, se solicitó que apunte hacia adelante. ¿Por qué? ¿No? Es interesante aquí dónde se iba a colocar la escultura. La escultura se colocó en lo que hoy día, originalmente, en 1926, en lo que hoy día es el cruce de la avenida Bancay y la avenida Grau. Bueno, ahí se colocó. Y el Inca indicaba al oeste, es decir, hacia el Océano Pacífico. Y la dirección de donde apuntaba era hacia Japón. Entonces, la inferencia detrás de esta intención es que, claro, Manco Cápac demostraba bajo un simbolismo la fraternidad y sobre todo la compatibilidad legendaria o mítica que tenía con un hijo del sol. En ese momento entendamos que Japón atravesaba un nacionalismo u hojinismo conocido y se había declarado como imperio japonés. Y qué mejor que darle en la yema del gusto, digamos, Leguía fue el que manipuló un poco, jugó con esta simbología y finalmente ocurrió, ¿no? El Inca o hijo del sol era representativo tanto del imperio Inca, en ese momento se entendía como imperio, y también imperio del sol. Bueno, eso me parece interesante de comentar. Tal vez mientras vayamos conversando con Luis Martín y con Freddy, me voy a acordar de otro más, ya, pero lo que ahora recuerdo con mayor énfasis, aparte de Pizarro, que se le confunde con Cortés, de la llama votiva, que está en el yelmo de la patria, en el monumento a San Martín, hay otro más que comentar, ¿no? Bien, yo podría comentar un caso que es el de Bolognesi.
Como saben ustedes, desde los 50 nosotros tenemos en el monumento Bolognesi la figura que está coronando el monumento de Artemio Caña, ¿no? En la posición con la bandera en alto, desafiante, que todos conocemos. Pero la pieza original de inicio del siglo XX de Querol es el héroe abrazado a la bandera cuando recibe el disparo, ¿no? Y está todavía con la pistola en la mano, el revólver en la mano a punto de caer. El momento del sacrificio, el momento en que el héroe pasa a la inmortalidad, ¿no? El triunfo del héroe no necesariamente es ganar una batalla, porque en este caso la batalla se perdió, pues Arica. El triunfo del héroe es cumplir con su compromiso del sacrificio heroico, ¿no es cierto? Y eso lo cumplió Bolognesi. Eso es lo que quiso interpretar Querol, ¿no? Bueno, voy a lo concreto porque esa historia es muy compleja, ¿no? Y hay muchas aristas, pero solamente a lo concreto. No cayó bien la escultura, ¿no es cierto? Y una y otra vez la gente repetía que parece que está borracho, ¿no? Y ahí sí ríanse, porque eso decía la gente, ¿no? Y lo pueden ver, está en el Callao, en la Fortaleza Real Felipe, la pieza original, que también Prolima ha restaurado, por cierto. Mi idea es que eso debe regresar al diseño original, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con el Bolognesi que tenemos ahorita? Bueno, lo llevamos a la Plaza de la Bandera y le hacemos otro pedestal, tendríamos 2 Bolognesis, ¿no? Pero a mí me gustaría ver un día con el primer diseño. Bien, y esto de que la gente repite que parece borracho, está borracho, qué sé yo, posiblemente empieza con González Prada. Muchas veces repetimos nosotros ya sin saber, ¿no? Sí, parece borracho. Y González Prada no le gustó el monumento. Y en un texto que se llama Nuestras glorificaciones, él critica que Querol haya apostado por la imagen de un Bolognesi que transmite derrota, ¿no? Un país que necesitaba recuperarse, ¿no? En todas sus energías para, valga la redundancia, recuperar Tacna y Arica, esa era la idea, no podía contemplar la escultura de su héroe triste, derrotado. Y entonces, tampoco era un crítico de arte, González Prada, pero escribía muy bien. Hizo un texto demoledor, realmente causa gracia cuando uno lee porque es brutal. Ya saben que él era pues un irónico, un crítico terrible. Y entonces en algún momento él va criticando pieza por pieza, destrozando a Querol, ¿ya? Y en algún momento dice que parece que el oficial, ¿no? Ha tomado, con otras palabras lo dice, ¿no? Y ha salido con el estandarte, ¿no? Cayéndose borracho. No usa la palabra borracho, no recuerdo la palabra exacta, ¿no? Pero da a entender esa idea, ¿no? Esa imagen, ¿no? A mí me parece que está mareado andando y se va a caer. Ya, esa es una burla que él utiliza como recurso para denostar al monumento que no le gusta. Pero mucha gente parece que lo tomó en serio y han venido repitiendo Bolognesi borracho. Una barbaridad y una ofensa a un gran artista como Querol y también a nuestro héroe Bolognesi, ¿no? No está borracho, ¿ya? Vayan a verlo en el Real Felipe. No tienes leyendas urbanas, Luis Martín. Inconfesables leyendas. Esas son las mejores. Bueno, invito a José Alberto Christiansen para compartir las preguntas del público. Muchísimas gracias. Enrique, por el pase. A continuación, los panelistas responderán 3 preguntas compartidas por el público. La primera pregunta es de Sara García y es la siguiente. ¿Cómo puede esta nueva forma de lectura del arte del público contribuir a que los ciudadanos se apropien más de estos espacios y los reconozcan como parte de su vida cotidiana y no solo como hitos históricos? No sé quién puede responderla. Bueno, trataré de esbozar una respuesta a la pregunta. La restauración de las piezas de arte nos entregan un testimonio de la originalidad de estas obras artísticas y por ahí se empieza.
¿de acuerdo? De hecho, entendiendo el proceder de Prolima, por ejemplo, de la restauración de la Estatua de la Libertad, allí se dieron unas sinergias institucionales para que se pueda restaurar la Iglesia de la Recoleta, se pueda restaurar el Hospicio Manrique, se pueda cambiar el diseño de la plaza. Es gracias justo a esta, digamos, gestión, gracias a esta compartir visiones que se logra una recuperación del espacio público. Me explico, los monumentos no están aislados, pero no vamos a esperar a que no se haga nada, sino empezar por un paso, ¿no? Hacer un paso. Y es justamente los monumentos. Les comento, por ejemplo, la experiencia que tuve en el monumento a Ramón Espinosa. De repente no les suena, porque es uno de los pocos monumentos conocidos del centro histórico. Ramón Espinosa fue un educador que inauguró una serie de colegios y su aporte a la educación fue muy reconocido por el gobierno de Leguía. Aproximadamente entre 1923 a 24 se inauguró su busto, que está al costado de la plazuela Mercedarias en Barrios Altos. Bueno, cuando estábamos tomando las fotografías y se estaba haciendo el trabajo de conservación, un señor, yo estaba con un chaleco distintivo de Prolima, un señor se me acercó y fue extraño, claro, un poco invasivo al espacio personal, que me tiendan la mano de buenas a primeras. Y me dijo, yo vivo acá más de 40 años y esta escultura no se ha restaurado hasta el día de hoy. Y me dijo, gracias. Yo no soy restaurador, así que le contesté que gracias también, ¿no? Pero fue interesante tener ese testimonio. Por ejemplo, el caso de la plaza de la plazuela o la plaza del Teatro Segura. Allí, por ejemplo, fue muy curioso también, cuando se retiró la escultura para que sea de Vallejo, de César Vallejo, para que sea restaurada, inmediatamente las alertas entre los vecinos, entre los usuarios patrimonialistas de las redes sociales, pusieron la voz en alto. ¿Dónde está el monumento? Ya lo van a retirar, lo van a descartar, seguramente, etcétera, lo van a retirar, se va a desaparecer, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, una vez que ya se restableció en el lugar, pues hubo oportunidad para que en el contexto de la restauración del monumento y de la plaza, que está aquí a la espalda del Teatro Segura, hoy por hoy ya hay actividades culturales, hoy por hoy ya se puede transitar, ya está la peatonalización de varias de estos lugares, de estos espacios. Y de esa manera entiendo que la lógica de Prolima es de abarcar más espacios públicos. Entiendo también que ya hay compras importantes como el edificio Yacoletti, como la Quinta Jeren, y de esa manera creo que se está recuperando no solo los monumentos, sino espacios emblemáticos. Lo que viene, por ejemplo, está todavía en proceso, entiendo, es la restauración, posiblemente, del Molino de Santa Clara. Un predio abandonado, digamos, por sus dueños, no están en el país, algunos sí, y más bien los alquilan y los subalquilan a distintos negociantes de metalmecánica, tiendas, tiendecitas, y va subsistiendo en deterioro este edificio. Claro, son edificaciones, pero allí estuvo el conjunto, uno de los conjuntos más importantes de esculturas en mármol del siglo XIX. Las 18 esculturas que representaban a distintas personalidades de la cultura italiana y también a Cervantes y también a Colón, entre otros. Entonces, claro, el trabajo entiendo que es paulatino, no va a suceder de un momento a otro, pero sí es importante que, así como hemos estudiado los monumentos desde su espacio que lo albergó, su lugar de emplazamiento, también es necesario que el entorno de la escultura reciba este tratamiento, ¿no? Para que pueda ser cuidado por los vecinos. Aunque no lo crean, sí, pueden haber malos hábitos, eso lo sabemos. Pero hay, honestamente, vecinos que sí quieren que su ciudad sea suya y bella. Y eso es lo que tengo que responder. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Pedro López.
¿Qué otros desafíos no mencionados en la charla implica transformar ese trabajo técnico en una publicación de difusión cultural y qué valor tiene hacerlo en un contexto de planificación urbana como el del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima? Trataré de ser muy breve. Como les comentaba, el proyecto nace como parte de la implementación del Plan Maestro, de la formulación en realidad del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, y los retos a los que nos enfrentamos son de diversa índole. Habiéndose concluido la investigación, estamos en la etapa y habiéndose concluido la labor de restauración de todas las esculturas públicas del centro histórico, estamos en la etapa de traer nuevamente a la vida todas aquellas que están contenidas en el tomo 5. Para eso las tenemos identificadas en esa investigación. Uno de los proyectos importantes es el Molino de Santa Clara y otro es el Parque de la Exposición, que tiene un anteproyecto bastante avanzado en el que esperamos poder intervenir para que de aquí a algunos años todas las esculturas que solamente conocemos a través de fotos las podamos ver y disfrutar. Hay otros tipos de dificultades de índole administrativa, pero eso es muy aburrido para conversarlo aquí. Así que me quedo con la parte visual y sobre todo con la expectativa y la esperanza de poder ver estos espacios y estos inmuebles que contuvieron esculturas recuperados y puestos a disposición de todos. Muy bien, la última pregunta del público, de Luis Felipe Chávez. ¿Consideran que esta investigación puede abrir el camino a futuras acciones de recuperación, restitución simbólica o resignificación de estas esculturas dentro del relato urbano de Lima? Sin duda, ¿no? Yo creo que los casos exitosos se tienen que replicar, ¿no? Entonces ya tenemos para la ciudad de Lima, en primer lugar, la mayor parte de lo centro histórico de Lima, ¿no? La mayor parte de las esculturas recuperadas, hay todavía algunos casos que se tiene que seguir trabajando, pero lo más importante ya se hizo, de una manera técnica, científica, correcta. Eso implica una experiencia, un aprendizaje. Esos informes de conservación, en algún momento, me imagino que se podrán también publicar a través de la web, ¿no? De repente ya no en libro, o en todo caso sé que se pueden consultar en ProLima, ¿no? Esas experiencias son importantes. Cada vez que uno interviene una obra de arte que es patrimonio de todos, esas recetas, digamos, para llamarle de alguna manera, no pueden quedar como secretas. Tienen que servir para las futuras generaciones de conservadores. Más adelante habrá nuevamente problemas en los monumentos. Y qué bien que los restauradores, conservadores del futuro sepan cómo se intervino 20, 30 años atrás. Y por ejemplo, habrá nuevas técnicas, nuevos materiales y se podrá mejorar. Algunas cosas que se han hecho hoy de la mejor manera, de repente en 20 años se harán de otra manera, más apropiada. Pero necesitamos esa referencia que quede como un material para el futuro. Y aparte de eso, por supuesto, la investigación histórica, que ya está, esto hay que replicarlo, ya lo hemos dicho, ¿no? En todo el país. Esto hay que replicarlo en todo el país y quizás se podría hacer algún tipo de mesas, talleres, ¿no? Con los agentes de la cultura de las ciudades que tienen esculturas importantes para mostrarles, ¿no? Cómo se ha trabajado en Lima para que eso se aplique en otras ciudades del Perú, que también tienen un valioso patrimonio escultórico por recuperar.